Sí, es una decisión política, es una decisión cultural, es una decisión de imposición de determinados grupos, de... A ver, ¿qué sucede? Nosotros tenemos en el Islam, en la cultura islámica, no en la religión musulmana, sino en la cultura islámica. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque el Corán no dice en ningún lado que las mujeres tienen que estar cubiertas. Sí habla de una vestimenta modesta, ¿sí? Que eso sería lo que se traduce como hijab, ¿sí? O hijab, ¿sí? No soy buena hablando árabe, claramente. Ah, bueno, no, pero... Bueno, nosotros sabemos decir tu apellido. Que vos no sepas lo que venía a El hablar. suizo. Ya, bueno. Bien, el hijab tiene que ver con la cobertura, que quiere decir cobertura justamente, y es la cobertura de la cabeza y el cuello, pero no el rostro, ¿sí? Y esta modestia que se tiene que ver tanto en hombres como en mujeres en el desarrollo de su vestimenta al exterior de la casa, ¿sí? Puede en las mujeres, en la mayoría de los países islámicos, tener descubiertas las manos y los pies, ¿sí? Pero en determinados lugares, como es Afganistán, en algunos lugares de Irán, en la zona este de Pakistán, ¿sí? Porque es donde tiene comunicación geográfica con Afganistán, ¿sí? Lo que sucede es que se usa lo que se llama burka, ¿bien? Que no es lo mismo que el niqab, ¿sí? En Irán se usa niqab, en Afganistán se usa burka, ¿sí? El burka es el que nosotros vemos exactamente esa imagen, ¿sí? Fíjense que tiene un enrejado en la parte del rostro, nada, impresionante. Y el niqab, fíjense que es el que no tiene enrejado, ¿bien? Que descubre los ojos. Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Qué sucede? Con el burka hay una imposibilidad de orientación de las personas que lo usan, de las mujeres que lo usan, ¿sí? De orientación porque no tienen vista lateral, solo pueden mirar hacia el frente. Y obviamente al tener un enrejado tupido les impide también casi mirar hacia enfrente. Entonces sería como, es preferible que no salgan. Claro, sí, sí, sí. El niqab es un poquito más abierto, pero solo es abierto en la zona de los ojos, ¿sí? Ese es el niqab, que es lo que se usa en la zona iraní, en el país de Irán, posterior a la revolución de 1979, la revolución iraní del Ayatollah Khomeini, Ajá. ¿sí? Que el Ayatollah Khomeini enfrenta desde un lugar religioso y político a el capitalismo, ¿sí? Es una especie de revolución política, no llega al punto del comunismo, pero sí intenta instalar un socialismo islámico, ¿sí? Musulmán. Bien, Con es base musulmana. importante esto que vos destacabas porque muchas veces hay una decisión política, pero muchas veces hay una decisión cultural que nosotros como occidentales muchas veces no podemos entender, entonces decimos las tienen tapadas y muchas veces no es una imposición sino una decisión que tiene que ver con la cultura. Sí, y que esto, aclaremos que al igual que la ablación femenina, ¿sí? Que es el rasurado de los órganos genitales femeninos, no es una cuestión coránica, no es una cuestión religiosa, claro. Es una cuestión cultural que, por ejemplo, los talibán, talibá es estudio, talibán son estudiantes, por eso no existe la palabra talibanes, sino que es talibán. Bien, los talibán lo que hacen es imponer desde el uso de la sharia es la ley islámica, ¿sí? Es una interpretación de la ley, ¿sí? No es el Corán en sí. Claro. ¿Sí? Por eso es necesario aclarar, no es que todos los musulmanes y musulmanas tienen que estar tapados, claro, sino que son decisiones en determinados territorios que son culturales. Después tenemos en Arabia Saudita, por ejemplo, donde hay una monarquía aún existente, ¿sí? Que ahora se me fue el nombre del rey, pero bueno. Lo que sucede en Arabia Saudita es que, por ejemplo, recién en 2015, pensemos que Arabia Saudita es aliada de Estados Unidos, ¿sí? Y que tiene una economía
petrolera, básicamente petrolera, y que tiene mucha relación con Occidente, pero aún así sigue siendo muy cerrada en sus prácticas. En 2015, las mujeres, después de manifestaciones a través de redes sociales, porque pensemos que no pueden salir a la calle sin el permiso de un hombre. Claro, no, De un hombre que tremendo, puede sí. ser su padre, su esposo o sus hijos mayores de edad. Varones. ¿Sí? Varones, sí, obviamente. Y lo que sucedió en 2015 es que les permitieron manejar. ¿Sí? Les permitieron manejar. En el caso de Afganistán, cuando llega el talibán en los 90 y cuando retoma el poder ahora el año pasado, en 2021, que hubo un gran conflicto en el cual toman la capital de Kabul, o sea, toman Kabul, que es la capital de Afganistán, lo que sucede es que las niñas mayores a 10 años, ¿por qué? Porque las niñas mayores a 10 años ya están pasibles de procrear. Claro. No pueden asistir a la escuela. Si tienen algún tipo de educación, lo tienen hacia dentro de su casa. Y si no, no se educan. ¿Sí? Porque, de hecho, en Riad, incluso en Riad, que es la capital de Arabia Saudita, aún hay escuelas separadas por género. ¿Sí? Entonces, más allá de la vestimenta, es toda una estructura social que sostiene ese patriarcado, Sí. esa imposición. Porque, digo, en muchos países de Occidente incluso se ha llegado a prohibir. En Francia se ha llegado a prohibir, en Italia se ha prohibido el uso del hijab incluso, que digo que es mucho más libre que un burka, ¿no? Y se ha prohibido, a ver, y hay un gran enfrentamiento con las comunidades musulmanas e islámicas de esos países occidentales porque alegan que es parte de su cultura. Claro. Ahora, en los países occidentales, y ONU misma ha dicho, es parte de una imposición cultural y de un sometimiento de los hombres hacia las mujeres y de estas formas que tenemos de ejercicio del poder de los hombres hacia las mujeres. Sí. ¿En qué otras cuestiones, así como hablabas de la educación, bueno, de la vestimenta, qué otras cuestiones volvieron ahora cuando los talibán retomaron el poder? Así como ejemplos concretos que uno dice como... Sí, en realidad en general en la mayoría de los países islámicos no se puede salir a la calle sin el permiso de un hombre. ¿Sí? Como decíamos recién, padre, hijo, hermano, ¿sí? No se puede salir a la calle. Después el trabajo, no el trabajo forzado, pero sí el trabajo no solo de la casa, sino el sustento de la familia lo dan las mujeres, ¿sí? Porque tienen una economía más cercana a la subsistencia, por lo tanto eso lo desarrollan las mujeres. No se puede manejar, no pueden utilizar. A ver, hay otra cuestión, por ejemplo, que es el divorcio, ¿sí? El divorcio está dado por si el hombre quiere. La mujer no se puede divorciar, ¿sí? A no ser que haya un acuerdo familiar y demás. Porque además ahí, al estar la violencia tan sistematizada y cosas que no son ni siquiera motivo, digo, estamos hablando de nenas de 10 años que se ven como procreadoras, ya a partir de ahí, o en esta cuestión, todo lo que queda por fuera de poder salir a la calle no se puede hacer. Como claro. Abarca todo. El divorcio tiene que ver con una negación. A ver, en general, culturalmente, lo que se hace es afirmar 3 veces, ¿sí?, el deseo. ¿Sí? Eso es una cuestión religiosa y cultural, que es, bueno, yo quiero divorciarme, yo quiero divorciarme, yo quiero divorciarme. Pero eso lo puede decir el hombre. Claro. O sea, si lo dice la mujer es como pasó un tren, diríamos acá. No vale. Claro. Y bueno, pensemos que también acá hubo un caso muy conocido, Gabriel Arias Uriburu, ¿era? Sí. En donde no podía ver a sus hijos porque los hijos son del padre. ¿Sí? Entonces también hay una cuestión de opresión desde ese lugar de, bueno, vos te querés ir, el padre es quien queda a cargo de esos hijos y nadie puede ejercer el poder, digamos, vos no los ves mal porque no son tuyos, son de él.
Claro. Y después Y además están ahí como encapsulados en esa, digo, como para ella fue estar en Argentina y no poder acceder, porque Sí, sí, allá sí. no hay posibilidad de que vos como madre reclames la posibilidad de ver a tus hijos. porque la ley está atada, la ley del Estado está atada a la cuestión cultural Claro. de la ley de la SUNA, digamos. Y después tenés esta cuestión también de las imposibilidades que se manejan a, por ejemplo, salir del país. Digo, si no pueden salir de la casa, imaginemos intentar salir del país, ¿no? Digo, el pasaporte se saca con un permiso exclusivo firmado por y acompañada por. Claro. Mucho menos pensamos en sacar un hijo. Digo, hay casos concretos, como hablábamos de esta chica, pero esta chica tenía nacionalidad argentina, ella sí pudo salir. Sí, claro, ella pudo salir, pero Pero- el precio fue dejar a los hijos allá, Sí, no había sí, manera de... absolutamente. Y el ejercicio de la violencia, como vos lo decías, por ejemplo, la violación dentro del matrimonio es hasta naturalizada. Claro. No sé, no No es encontraba solo- la palabra porque iba a no es decir solo normal, acep- pero no es normal. No es digo, solo aceptada, sino que es lo que pasa en la mayoría de los hogares. Porque, Claro. bueno, hablábamos del deseo, no hay deseo de casarse, no hay, digo, es pura imposición. O sea, habrá Y casos puntuales, pero... el sometimiento público o el escarnio público a pedradas sigue existiendo como forma de castigo. Digo, vos Tremendo. cometés adulterio o algo similar, ¿sí? Como mujer, sos apedreada, sos expuesta públicamente. Y nadie te va a defender porque eso es lo... Digo, habrá movimientos también, pero algo muy... Bueno, uno de los movimientos fue el de Malala. Yo Claro. no sé si ustedes Sí, sí, recuerdan sí. que le pegan un tiro cuando sale de la escuela. Ella después recibe un Nobel de la Paz porque empieza a hacer de eso una manifestación pública y política de la educación en las niñas. Claro. Pero ella es atacada cuando sale de su escolarización. Creo que Claro. tenía 10, 12 años, no tenía más que eso. Y después las posibilidades laborales, vos decías, bueno, presentan noticias, es un montón. Claro. No, es que sí, Es un montón tópico. que puedan presentar noticias. Digo, está... Y que el otro día hablábamos, por ejemplo, de la periodista que mataron que las fuerzas israelíes mataron en la última vez que yo vine. Bueno, ella tenía la posibilidad, ella tenía estudios de arquitectura, estudios superiores, Sí, sí, tenía sí. un montón de acceso a la cultura que la mayoría de las mujeres No tiene. no tienen en estos lugares. Así que bueno, ese es un poco el panorama. Vamos a seguir hablando sobre este tema porque es sumamente interesante, sumamente desconocido también y muchas veces se hablan desde una perspectiva occidental que no tiene en cuenta todos los No, elementos. y pensemos también que esto no solo, porque hoy tomamos Afganistán, Irán, digo que son como los más conservadores en este sentido de Arabia Saudita, pero los países de África, hay muchos países de África, países de Asia, otros países de Asia, digo del sudeste asiático, que también tienen una religión musulmana y una cultura islámica y que se desarrollan de esta manera, y que por ahí no los tenemos en cuenta porque no son los más relevantes desde Claro. la mirada occidental. Total.